Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a desarrollar en estas clases virtuales, en el curso de Historia del Perú, el tema de los incas o el Tahuantinsuyo. Vamos a desarrollar lo que es la política, la sociedad y su economía. Mi nombre es el profesor Rafael Moreno. Muy bien, vamos entonces a conocer un poco acerca de la organización política en el Tahuantinsuyo. Sabemos que es una organización bastante sui generis, diferente, ¿no? Pero que los españoles trataron de explicarlo de una manera como ellos lo conocían, como se estaba desarrollando en Europa, ¿no? Una de las características de la organización política inca era que es un estado absolutista, teocrático y militar. ¿Por qué absolutista? Bueno, porque todos los poderes estaban en una sola persona, en este caso el Inca, ¿no? Pero eso en realidad no es así, ¿no? Sabemos que en el Tahuantinsuyo pues gobernaban dos personas. Uno era encargado del poder militar y el otro era encargado de aspecto religioso. Eh, ¿Quiénes conformaban dentro de la organización política inca? Tenemos al Inca, pues obviamente, o al Zapa Inca, como María Rostorowski lo denomina, como la máxima autoridad, ¿no? Y se distinguía pues porque usaba pues su mascaipacha, que era su distintivo de poder, ¿no? También tenemos junto con el Inca una especie de co-gobierno o co-reinado, era el Auqui. El Auqui, según los españoles, era pues el príncipe heredero, aquel que iba a heredar el trono una vez que falleciera su padre, ¿no? Obviamente el Inca tenía muchos hijos. Dentro de todos ellos se escogía o se elegía mediante una prueba llamada el Huarachico al joven que era más capaz, ¿no? En distintas actividades, ¿no? Y que lo hacía merecedor a más adelante, pues, gobernar el Tahuantinsuyo, ¿no? Luego tenemos dentro de la organización el Consejo Imperial, ¿no? También denominado Tahuantinsuyo Camache, o también denominado Susuyo Apu, que era una especie de asesores, ¿no? Asesores del Inca, ¿no? Por lo tanto, era un asesor en cada suyo. Esto quiere decir que habían pues cuatro asesores muy importantes, ¿no? Luego tenemos al Apunchi, o también llamado los Tocricu, ¿no? Que eran los jefes de un guamaní. ¿Qué es un guamaní? Eran unas provincias, ¿no? Es decir, una especie de gobernadores provinciales. Luego tenemos al Tucuirricui, Tucuirricui que significa el que todo lo ve. Era una especie de supervisor imperial que tenía un trato directo con el Inca, ¿no? Y el Inca lo enviaba pues para hacer una supervisión a lo largo del Tahuantinsuyo, ¿no? De manera secreta, ¿no? Nadie conocía, nadie sabía quién era el Tucuirricuy, ¿no? Luego tenemos al Curaca, que es el jefe del Ayu en tiempos de paz, porque en tiempos de guerra era denominado el Sinchi. También tenemos al Incarruna, ¿no? El Incarruna eran las personas que formaban parte del ejército incaico. Pues toda esta organización política hacía que el Tahuantinsuyo se desarrollara pues de una manera organizada. También tenemos a los acupunas, ¿no? O representantes o asesores denominados también Susuyuapu. Pasamos a ver un poco la organización de la sociedad, de la sociedad inca. También, así como en la organización política, en la organización social, también en la máxima autoridad o en la cumbre de la pirámide social, encontramos pues al Inca, ¿no? O al Zapa Inca. También se le denominaba Inti Churip, ¿no? O hijo del sol. Muy bien. Dentro de lo que es digamos, la clase dominante, ¿no? Encontramos, repito, al Inca, encontramos a su esposa, la Coya, y a su hijo llamado el Auqui, ¿no? Sabemos también que el Inca pues podía tener varias concubinas, ¿no? Pero una sola esposa, ¿no? Que según las crónicas era un familiar o general, en este caso generalmente la hermana, ¿no? Ahora, dentro de la clase dominante tenemos también, digamos, estamentos o divisiones, ¿no? Tenemos la nobleza de sangre real o la realeza,
tenemos la nobleza de privilegio y tenemos la nobleza provincial. Dentro de la nobleza de sangre estaba constituido pues por la panaca del Inca, ¿no? ¿Qué era la panaca del Inca? Era la familia que fundaba o que fundaba así el Inca cuando asumía pues su gobierno, ¿no? Dentro de esta panaca, el término panaca lo plasma pues María Rostorovsky dentro de sus investigaciones, ¿no? Encontramos también a los orejones. ¿Qué eran los orejones? Los orejones pues eran parte de la realeza de sangre, que eran familias del Inca que podrían ser primos, tíos, ¿no? Y que formaban parte de la descendencia también del Inca. ¿Por qué se le denominó orejones? Esto lo pusieron los españoles porque cuando llegaron se caracterizaron en el Cusco, había pues un grupo, ¿no? Que sobresalía pues el tamaño de sus orejas, ¿no? Esto era producto pues de que utilizaban enormes pendientes, ¿no? Que podía ser de oro, que podía ser de plata, dependiendo de su estatus social. Y eso hacía pues que las orejas se deformaran y llegaran pues a la altura del hombro, ¿no? Parecían unas orejas alargadas. Y es por eso que se le denominó orejones. Luego tenemos a la nobleza de privilegio. La nobleza de privilegio, la nobleza pues advenediza, ¿no? Recompensaba, que era aquella nobleza que había sido, que habían sido pues producto de su participación, de su apoyo al Inca, de su gran capacidad, ¿no? De, en su gran capacidad en la guerra, en las luchas, el Inca pues los ascendía, ¿no? A una clase de noble privilegiado. Y también tenemos la nobleza provincial, ¿no? Que eran los jefes de etnias o señoríos, ¿no? Los famosos curacas, ¿no? Que acabamos de mencionar. Estos formaban pues parte de la clase dominante. Tenemos a la clase dominada. La clase dominada pues estaban integrados por los Hatun Runas, tenemos a los Mitimaes, tenemos a los Yanaconas y tenemos finalmente pues a los Pintas, ¿no? Los Hatun Runas era la mayoría de la población, ¿no? El hombre del pueblo. Es como un ciudadano común, ¿no? Que se dedicaban pues exclusivamente a las labores agrícolas. Tenemos a los Mitimaes, que eran familias, pueblos denominados colonizadores, ¿no? Civilizadores y de castigo. Los incas cuando gobernaban, cuando conquistaban una determinada región, enviaban pues a un pueblo de colonizadores denominados Mitimaes o Mitmacunas. Estos se encargaban pues de enseñar la civilización y la cultura inca, ¿no? Tenemos a los Yanaconas. Los Yanas eran los sirvientes perpetuos, ¿no? No tenían ayllu ni curaca, ¿no? Trabajaban específicamente para la clase dominante. Luego tenemos pues a los piñas. Los piñas eran los prisioneros de guerra que pertenecían al Estado, ¿no? Los cuales realizaban trabajos forzosos en las siembras de los cocaleros, ¿no? Tenemos también pues a los mitayos, ¿no? Se encargaban, eran personas pues que se encargaban de llevar productos, ¿no? En sus hombros. Tenemos las mitahuarmis, que eran las mujeres. Y finalmente la base social de la sociedad inca, vale la redundancia, era el ayllu, ¿no? Que era el centro de toda la sociedad inca. Pasamos ahora a ver la administración incaica. La administración incaica pues está basada en un sistema decimal de control de la población, ¿no? Escala de control, ¿no? Con una finalidad administrativa, militar y tributaria, ¿no? Tenemos también, conocemos, dentro de esto encontramos pues al Quipu Camayoc, que era el experto en la lectura de los quipus, ¿no? Y este es el famoso quipu, que era un instrumento que permitía pues llevar la contabilidad, ¿no? Mediante un sistema de cuerdas y de nudos. Tenemos también Pasamos a la que es la administración incaica. La administración incaica estaba dada por lo que es el Capagnán. El Capagnán era una red de caminos incaicos que se encargaba pues de unir todo el Tahuantinsuyo. Dentro de estas redes viales encontramos al chasque, ¿no? Que generalmente eran jóvenes de 12 a 16, 17 años que se encargaban pues de recorrer el camino enviando mensajes, ¿no? En una especie de mensajeros de correo andino, ¿no? Correo humano. Tenemos también pues algunos caminos incas por aquí, hechos exclusivamente de piedra, ¿no? Encontramos también algunos tambos que eran lugares de descanso. Dentro de la economía andina, vamos a pasar, la base de la economía andina, de la economía incaica, pues obviamente era la agricultura, ¿no? Era la principal actividad económica. Encontramos también dentro de habían dos principios que se desarrollaban en el Tahuantinsuyo.
el principio de reciprocidad, que se encargaba del intercambio de la fuerza de trabajo, y el principio de redistribución, ¿no? Que se encargaba de la circulación de bienes. Encontramos tres formas de trabajo dentro de la economía andina. El AINI, que era una ayuda mutua entre los miembros del AIU. Tenemos la MINCA, que eran los miembros del AIU realizaban faenas para la comunidad, en beneficio de la comunidad. Y tenemos la MITA, que eran trabajos que el AIU realizaba con beneficio para el Estado Inca, ¿no? Bien, jóvenes, vamos a desarrollar, o van a desarrollar ustedes en todo caso, la práctica de salida. Acá hay dos preguntas que van a desarrollarlo, lo van a copiar en su cuaderno y van a desarrollar las actividades. También tenemos la tarea que van a desarrollar por este tema. La primera tarea va a ser investigar sobre las manifestaciones culturales de los incas, cerámica, textilería, florería, agricultura, entre otros. Número 2, van a investigar acerca de la cosmovisión incaica, acerca de la moral inca, por ejemplo, la Masúa, Maqueya, Mayuya, la cosmovisión, la Nampacha, Caipacha, Ucupacha, etc. Y van a desarrollar y van a ilustrar el tema respectivamente, ¿no? Muy bien, muchas gracias a todos y nos estamos viendo en un próximo video.